del día de hoy, donde en la gráfica que estamos observando se puede apreciar básicamente cómo funcionaría una tarea ejecutándose teniendo un solo core y cómo se ejecutaría esa tarea si tenemos múltiples cores. Tarea 1, digamos, en este caso particular y a modo de ejemplificar, el tiempo se reduce, forma salteada va ejecutándose cada tarea en distintos cores, como lo que estamos viendo en la imagen. Entonces, esto da en forma clara la alternancia que podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque nos falta para poder definir en el tema de la programación multicore las diferencias de paralelismo y concurrencia. Entonces decimos que la diferencia entre paralelismo y concurrencia, podemos decir que un sistema concurrente soporta más de una tarea al permitir que todas las tareas progresen, ¿no? ¿Por qué? Pues la relación de tiempo va intercambiando. En un sistema paralelo puede realizar más de una tarea simultáneamente. Por lo tanto, es posible tener concurrencia sin paralelismo. Antes de la llegada de las arquitecturas multiprocesador y multicore, la mayoría de los sistemas informáticos tenían un solo procesador y el planificador de la CPU era diseñado para proporcionar la ilusión del paralelismo al cambiar rápidamente entre los procesos, permitiendo así que cada proceso progrese. Por eso habíamos hablado en algún momento o hecho mención del advenimiento que introdujo el tema de cuando apareció el tema de lo que son los hilos, que mejoró la velocidad y que permitió no estar incorporando tanto, tanta cuestión de disminuirlo en tamaño en un chip de silicio, sino que la estrategia se basó en lo que vemos ahora, los cores, para que se pueda aprovechar, digamos, de su uso. Y obviamente que en ese momento los procesos se ejecutaban concurrentemente y no en forma paralela. Obviamente que en el contexto no estamos mencionando el tema de lo que nos permitiría los sistemas distribuidos, que le dan un toquecito especial en este tipo de situaciones. Entonces, si tuviéramos que definir cuáles serían los desafíos en base a esto que podemos tener de la programación, los podemos dividir, creo que la otra diapositiva, sí. En esta diapositiva se puede ver tranquilamente la identificación de tareas, examinar las aplicaciones para encontrar áreas que se pueden dividir en tareas separadas y concurrentes. Como les comentaba en alguna clase anterior, es posible jugar con los tipos de procesos para poder ver los tiempos de respuesta. Esto quiere decir que se puede establecer de antemano y en forma estratégica cómo aumentar o aprovechar, digamos, la concurrencia en algunos casos. Un equilibrio, asegurarse de que las tareas realicen la misma cantidad de trabajo y en algunos casos una tarea puede no aportar tanto valor al proceso general como otras tareas. Eh, otro desafío es la división de datos, que al igual que las aplicaciones, se dividen en tareas separadas. Los datos a los que las tareas acceden y manipulan deben dividirse para ejecutarse en cores separados. Y acá hay un concepto que tal vez suena nuevo en este tema de división de datos, porque lo estamos pensando desde muchas veces desde el punto de vista de la programación, donde sabemos que van en múltiples cores, puede ir, pero si además podemos tener la capacidad de aprovechar que los datos puedan estar, digamos, tener una característica parecida a lo que estoy comentando, pero desde el punto de vista de programación, se podría aprovechar mucho más. Obviamente que donde en ejemplos que resaltan son en datos de tipo vectorial, en situaciones, digamos, particulares, donde se pueden apreciar justamente
estas características, que lo vamos a ver ya casi inmediatamente en diapositivas siguientes. Dependencia de datos. Los datos a los que acceden las tareas deben examinarse en búsqueda de dependencia entre tareas. Si vemos que hay una dependencia entre tareas, que tenemos justamente que velar que esa división de datos, digamos, no influya en que todas las tareas tengan la misma característica, porque, digamos, me va a ralentizar, digamos, el proceso de ejecución. Cuando una tarea depende de los datos de otra, los programadores deben asegurarse de que la ejecución de las tareas esté sincronizada. Entonces perdemos la cuestión asincrónica, perdemos o sea, obviamente que no siempre se va a poder aprovechar todas las ventajas de acuerdo a la situación de contexto que estemos tratando de resolver. Las pruebas y depuración, cuando un programa se ejecuta en paralelo en múltiples core, son posibles muchas rutas de ejecución diferentes. Probar y depurar estos programas concurrentes es inherentemente más difícil que probar y depurar aplicaciones de un solo hilo. Y está claro, y hace alusión, digamos, de que en muchas ocasiones, solamente partiendo de pensar que estamos con una cuestión paralela en multiple core, pensando que el multiple core lo podemos tener en un solo equipo, o el multiple core lo podemos tener en sistemas distribuidos, con el cual aumenta la complejidad, y volvemos acá al tema de pasaje de mensajes, etc. Entonces, hablando de los tipos de paralelismo que recién mencionaba, voy a comentar de que en general hay dos tipos de paralelismo: el paralelismo de datos y el paralelismo de tareas. El paralelismo de datos se centra en distribuir subconjuntos de los mismos datos en múltiples cores y realizar la misma operación en cada core. Sumar el contenido de los arreglos, sumar el contenido de las matrices, que sería eso, ¿no? Toda una columna termina siendo un arreglo, eso sería el paralelismo de datos. Y el paralelismo de tareas distribuye las tareas, es decir, los hilos, a través de múltiples cores, donde cada hilo realiza una operación única. Los diferentes hilos pueden estar operando con los mismos datos o diferentes datos. El paralelismo de datos implica la distribución de datos a través de múltiples cores, y el paralelismo de tarea involucra la distribución de tareas, pero en diferentes cores. Como podemos ver en el ejemplo de paralelismo de datos, cada dato es distribuido en distintos cores, y en el paralelismo de tareas vemos que tenemos los mismos datos, pero las tareas distribuidas en distintos cores. Bien, ahora esto nos permite o nos introduce en el concepto de hablar de los modelos de multihilo, ¿no? Esto de paralelismo, pues si tenemos un paralelismo de datos, podemos ver que el soporte de hilos pueden llegar a ser a nivel de usuario o a nivel de kernel, y a su vez que estos se puedan subdividir. Entonces, en esta que recién mencionaba, subdivisión, podemos ver que a nivel de usuario son los hilos de los usuarios y los hilos de los kernel. En los hilos de usuario tenemos los hilos de usuarios que se proveen por encima del kernel y se administran sin su soporte. Mientras que los de kernel, los hilos a nivel de kernel son soportados y administrados directamente por el sistema operativo. ¿Por qué? Porque, digamos, para mantener la coherencia del sistema, que no se cuelgue. Si no tenemos una administración de parte del usuario, y se deja que corra, digamos, porque recién estoy comenzando y probando la programación concurrente, donde se tira, digamos, se va a destino de distintos hilos, puedo tener un comportamiento no deseado y, bueno, se me escapa. Por eso habla de que no tengo un soporte, que obviamente que con la experiencia y el tiempo llegará a tener, digamos, la característica de ser administrado por programación. Digamos, en esta cuestión inicial
tenemos este estado que estoy comentando. Entonces, en base a esto, tenemos tres maneras de establecer una relación de este tipo. Cuando hablamos del modelo muchos a muchos, many to one, el modelo uno a uno, one to one, y el modelo muchos a muchos, many to many. Entonces, viendo esto, podemos empezar a hablar de o desglosar cada uno de ellos. Muchos a uno. En la imagen seguramente le va a aparecer, o esta imagen que están viendo acá, les va a dar, perdón, una sensación de estar, creo que lo había puesto, no me acuerdo dónde, en este que está acá, ¿no? Tenemos muchos, digamos, una cuestión de que hablamos porque de acá es donde se desprende lo que estoy mencionando. Entonces, cuando estamos hablando de muchos a uno, mapea muchos hilos a nivel de usuario a un hilo del kernel. La gestión de los hilos se realiza mediante la biblioteca de hilos en el espacio de usuarios. El usuario es el que lo invoca, estoy desarrollándolo. Entonces mando a ejecutar distintos procesos, van a parar a distintos kernels, entonces tengo hilos distintos, digamos, desperdigados en los procesadores. Todo el proceso se bloqueará si un hilo realiza una llamada al sistema bloqueante. Dado que un solo hilo puede acceder al kernel a la vez, varios hilos no pueden ejecutarse en paralelo en sistemas multicore. Muy pocos sistemas continúan utilizando este modelo debido a su incapacidad de aprovechar múltiples core de procesamiento que se han convertido en un estándar en la mayoría de los sistemas informáticos, como los de Solaris, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo que este modelo no es muy conveniente, entonces empecemos a ver lo que son de uso más común, como el que la diapositiva que recién se me escapó y pudimos ver, que es el uno a uno. El mapeo de cada hilo de usuario a un hilo del kernel es lo que miramos en la gráfica. Proporciona más concurrencia que el modelo de muchos a uno al permitir que se ejecute otro hilo cuando un hilo realiza una llamada al sistema bloqueante. Se bloquea, pasa a descansar hasta que termine y ejecuta otro hilo. También permite que varios hilos se ejecuten en paralelo en multiprocesadores. Y acá pasamos de hablar de concurrencia y estamos metiendo, justamente como estamos viendo, a paralelismo. El único inconveniente de este modelo es que la creación de un hilo de usuario requiere la creación del hilo del kernel correspondiente, porque lo tiene que atender. Y una gran cantidad de hilos del kernel pueden afectar el rendimiento del sistema porque el sistema está haciendo lo suyo y encima por cada petición que venga de parte del usuario porque genera un hilo, hay que ir y atenderlo porque está para eso, para servir y atender. Linux y las familias de Windows implementan el modelo uno a uno. Entonces, perdón por el pequeño delay, pero estaba terminando mi té. Entonces es hora de ver el many to many, que es el modelo de muchos a muchos, multiplexa muchos hilos de nivel de usuario a un número menor o igual de hilos del kernel. El número de hilos del kernel puede ser específico para una aplicación en particular o para una máquina en particular. A una aplicación se le puede asignar más hilos en un sistema, por ejemplo, con 8 cores, que en un sistema de 4 cores. Por eso es que va a andar mucho más rápido. Entonces, esta distribución, para que sea atendido por el kernel que puede tener menos hilos, va a terminar siendo más eficiente y es muy parecido a lo que, digamos, a los dispositivos que tenemos comúnmente en uso porque, digamos,
podemos ver toda la multiplexación que ello involucra. Y acá, usando este término que acabo de mencionar, que es multiplexar, puedo decir que los modelos, tenemos modelos de dos niveles, que es una variación en el modelo de muchos a muchos, que multiplexa muchos hilos a nivel de usuario a un número menor o igual de hilos del kernel, pero también permite que un hilo de nivel de usuario se vincule a un hilo del kernel. Cuando se transforma el, el hilo ser atendido por un hilo del kernel, es como que en algún momento tiene la opción de estar trabajando como el uno a uno, que es el que en un modelo que vimos anteriormente. Aunque el modelo de muchos a muchos parece ser más flexible de los modelos discutidos, en la práctica es difícil de implementar. Además, con un número creciente de core de procesamientos que aparece en la mayoría de los sistemas, limitar el número de hilos del kernel se ha vuelto menos importante. Entonces, como estamos observando, uno de los puntos que tiene que ver, obviamente, con la parte de desarrollo, de parte de cómo son atendidos los hilos que ustedes van a estar generando, tienen los distintos modelos de cómo pueden ser atendidos teniendo estos modelos de uno a muchos, mucho a muchos, etcétera, ¿no? Igual que como si estuviéramos trabajando con una base de datos, es como el sistema operativo tiene que atender, porque hasta el momento lo que habíamos visto es que el aprovechamiento de los procesos que iban a determinados cores, pero alguien los tiene que atender y el que los atiende es la distribución que estamos viendo en este momento. Entonces, cuando hablamos de bibliotecas de hilo, decimos que existen dos estrategias generales para crear hilos. Tenemos los hilos asincrónicos y los hilos sincrónicos. Los asincrónicos, una vez que el padre crea a un hilo hijo, el padre reanuda su ejecución de modo que el padre y el hijo se ejecutan de manera simultánea e independientemente uno del otro. Debido a que los hilos son independientes, generalmente hay poco intercambio de datos entre ellos, mientras que en los hilos sincrónicos se produce cuando el hilo principal crea uno o más hilos hijos y luego debe esperar a que todos los hilos hijos finalicen la tarea antes de reanudarse. Por ejemplo, ¿en dónde podemos ver esto? Volvemos a caer al ejemplo de cuando hacemos una petición para poder acceder a mirar los vuelos que hay de Buenos Aires hasta Bariloche. Lo hacemos, bueno, hay una única compañía, pero supongamos que existe, no, hay varias, hay dos o tres que están los low cost, pero supongamos que llegaran 10 vuelos. Entonces, ¿qué hace nuestra petición? Dispara a cada uno de los servicios en forma interna, pero me va a mostrar un resultado cuando todos los hilos finalicen, entonces se reanuda y ¿qué es cómo termino viendo yo? Todo el resultado que lo veo por pantalla. Mientras tanto, me aparece un avioncito que está recorriendo, que será un GIF animado o lo que sea, pero retoma, digamos, justamente, manda a buscar asincrónicamente en todos los lugares, pero sincrónicamente necesito seguir para mostrarle los resultados al usuario que hizo esa petición. Entonces, los hilos hijos realizan el trabajo en simultáneo, pero el padre no puede continuar hasta que este trabajo se haya completado. El padre es el que realiza la petición y el que va a ir a cada uno de los servidores son los hijos que ha creado. Una vez finalizado, cada hilo hijo se une, hace un join con su padre y el padre lo que hace muestra los aviones que están disponibles, ¿no? Solo después de que todos los hijos se hayan unido, hayan hecho un joining, el padre puede reanudar la ejecución.
Por lo general, los hilos sincrónicos implican un intercambio de datos significativos entre ellos. Por ejemplo, el hilo padre puede combinar los resultados por sus hijos y se transforma en toda una cuestión, digamos, de odisea para llevar a cabo esto mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos un ejemplo donde genera esto hecho digamos, como lenguaje de programación solamente para ver en una aplicación bajo Linux, donde tenemos PH hilos, se refiere a un estándar POSIX que define una API, la creación y sincronización de los hilos. Es una especificación para el comportamiento de hilo, no una implementación. Los diseñadores de sistemas operativos pueden implementar la especificación de forma que desean. Es decir, que sin entender el código, para estar humeando en su interior, nosotros decimos que podemos invocar en un término parecido a como dice en la línea que dice void runner, donde va a permitir, digamos, la ejecución de ese hilo con, digamos, una variable compartida que podrá tener una protección por si un recurso crítico y que cuando se llama desde void, perdón, el main, cómo se hace la asignación para generar, digamos, esta concurrencia. Básicamente, en Java es muy parecido, donde, por ejemplo, cuando dice H hilo cree la creación, si ustedes le ponen, por ejemplo, dentro de ese parámetro eh, que dice, eh, hay un símbolo se pone por lo general arriba del Shift 6, ese símbolo que dice TID, ATR, Runner y Void en azul, con asterisco, que es un puntero, digamos, a X. Si tuviera un número y lo mandan a correr, probablemente imprimiría, supongamos que ponemos un número 1, 2, 3, probablemente si lo miramos por pantalla y sale el resultado por pantalla, dentro de la opción de runner, imprimiría el 1, después el 2, y cuando hagamos otra corrida, imprimiría el 3 primero, después el 2, etc. Simplemente para mostrar, para tener un cierto conocimiento de mirar cómo es. No, un código que le falta, solamente lo puse a modo de ejemplo, como si, digamos, un código que podemos usarlo justamente compilando y ejecutándolo con un Visual Studio, podemos ver un pequeño funcionamiento de hilos usando Windows. Solamente para mostrarle que el código no es muy grande, lo que permite ejecutar hilos que son creados por el usuario con las características que vimos hace rato. Esto es el hilo, más allá de que interpretarlo puede ser ambiguo o nos puede costar, digamos, nosotros vamos a hacer nuestra propia aplicación en algún momento y obviamente le vamos a aplicar una lógica para poder entender y explicar, pero sepan de que el código, para poder producir un hilo concurrente, es muy sencillo, muy práctico, y para tener, digamos, un acercamiento un poquito más, en Java podemos ver un ejemplo, como lo que estamos viendo en este momento en pantalla, donde estoy usando la librería Concurrent y, bueno, una pequeña aplicación que se puede ejecutar con la IDE de Eclipse, cualquier otra IDE o la IDE online. La que vamos a usar para hacer una pequeña práctica eh, con una pequeña simulación, seguramente no nos vamos a salir del esquema de la IDE online, salvo que alguien quiera destacarse con una cuestión gráfica que
podrá ser aplicada para una promoción dentro de la práctica que se lleve a cabo. Así que por eso lo vamos a ver en un par de clases posteriores, donde vamos a empezar ya a transitar una pequeña idea de lo que involucra la programación concurrente y después que hagamos ese práctico podemos llegar a ver algo de la programación concurrente, pero ya en sistemas distribuidos, ¿no? Ese sería más o menos el objetivo de poder tener una práctica este año puntualmente de la materia. Entonces, eh, para adelantar un chiquitito más, voy a mostrar un par de diapositivas y explicarles. Vamos a tener clase hasta las 7, 19 horas. Hablamos de los hilos implícitos con un conjunto, perdón, con el continuo crecimiento del procesamiento multicore. Las aplicaciones tendrán cientos o incluso miles de hilos. Diseñar las tareas, las aplicaciones, no es una manera trivial. Necesita obviamente de un análisis. Los programadores deben abordar no solo los desafíos descritos anteriormente, sino también las dificultades adicionales como la correctitud. O sea, detectar a veces dónde puede haber un inconveniente y corregirlo, a veces suele ser un poco más complicado que la forma tradicional si no se planifica correctamente, más allá de que la performance se pueda ver aumentada o disminuida, que eso correrá por otro carril. Una forma de abordar estas dificultades y mejorar el diseño de aplicaciones concurrentes y paralelas es transferir la creación y la administración de los hilos a los compiladores y bibliotecas en tiempos de ejecución. Es decir, que si hago una planificación y en lugar de estar generando el hilo directamente, podemos pensar así imaginativamente en este primer acercamiento de que podemos, supongamos, en una ejecución de un bucle, hacer el llamado de la ejecución de hilo, donde obviamente antes de la entrada al bucle tenemos un proceso, un hilo padre, y que cuando se ejecuta la dependencia pasa a ser un hijo, pero eso termina siendo administrado por el compilador. Ahora, si además maneja datos, podemos estar pensando en lo que vimos recién, uno a uno, uno a muchos, etcétera. Entonces acá ya empieza a un poco a aclararse lo que recién fui comentando como una cuestión teórica, donde en la práctica ya se pone un poco más linda porque ya veo un código, veo cómo se ejecuta y ya empiezo a relacionar la teoría con la parte práctica. Estas estrategias generalmente requieren que los desarrolladores identifiquen tareas, no hilos, que puedan ejecutarse en paralelo. Y cuando hablamos puntualmente de estas tareas y no de los hilos, y si lo podemos identificar, esto nos va a permitir ver de qué manera podemos hacer una redistribución de las tareas para que aproveche el paralelismo. Y esto nos va a permitir inclusive cuantificar el resultado para ver y tener una medición del mismo. Esto en forma anticipada de lo que vamos a ver y lo que vamos a poder lograr. Una tarea puede escribirse como una función que la biblioteca en tiempo de ejecución asigna al hilo, generalmente usando el modelo mucho a muchos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que cuando ustedes desarrollen, si lo ponen dentro de una función y llaman a la función, en función, incrementar número, una variable y que lo imprima por pantalla, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos, en tiempo de ejecución se va a ir asignando y termina siendo un modelo mucho a muchos. Eso es nada más lo que dice. La ventaja de este enfoque, es decir, identificar las tareas, etcétera, es que los desarrolladores solo necesitan identificar tareas paralelas y las bibliotecas determinarán los detalles específicos de la creación y administración de los hilos. Es decir, que si yo veo que ciertas tareas, identifico primero las tareas, ¿no? Tarea 1, tarea N, y después digo, esta tarea se puede ejecutar con esta otra tarea,
porque son independientes, o sea, que se ejecuten una con la otra no me quita el sueño, no rompería mi sistema porque no están accediendo a los datos, que los datos son servidos, digamos, en otra estrategia. Entonces, esas tareas las puedo unir. Eso es lo que hace referencia ese punto y donde la ejecución del mismo va a estar encargado el compilador que se va a encargar de administrar. Entonces, siguiendo con los hilos y donde vamos a ir creando un hilo, dos, ¿no? Para tener mucho a muchos que habla, que está en negrita la diapositiva. Entonces tenemos una gran cantidad de hilos, podemos tener un pool de hilos. Entonces, si tenemos ese pool de hilos, decimos que consiste en crear un número de hilos al inicio y colocarlos en ese pool donde esperan por trabajo. Entonces, si yo tengo las tareas que las he identificado, voy generando los hilos, estos se van a ir acumulando esperando por el trabajo, esperando que haya trabajo. Y el trabajo va a estar dado en función de los datos que puedan llegar a procesar para que sean servidos en esta relación de muchos, muchos. Cuando el servidor recibe una solicitud, en lugar de crear un hilo, envía la solicitud al pool de hilos y reanuda la espera de solicitudes adicionales, ¿no? Entonces el servidor solamente lo pide enviando esa solicitud. Si hay un hilo disponible en el pool, se activa y la solicitud se atiende de inmediato. Si el pool no contiene ningún hilo disponible, la tarea se coloca hasta que uno quede libre para que sea asignado. Una vez que un hilo completa su servicio, vuelve al hilo, o sea, vuelve al pool y espera más trabajo. Los beneficios de usar un pool son de hilos, obviamente, pool o fila o cola, a eso hace referencia pool de hilos, es atender una solicitud con un hilo existente, es generalmente más rápido que crear uno, porque es como que, para que se entiendan, es como que se van creando y se van poniendo en el pool, y cuando son necesarios los va consumiendo de ahí, no los va creando. O sea, no los van creando y ejecutando, directamente los toma de ese pool. Un pool de hilos limita el número de hilos existentes en cualquier momento. Esto es importante en sistemas que no pueden soportar gran cantidad de hilos concurrentes. Es decir, que si tengo tanta cantidad de procesadores y el sistema operativo no quiere superar una cierta cantidad, bueno, el pool va a estar limitado a esa cantidad que haya sido preestablecida. Separar la tarea a realizar de la mecánica de dicha tarea nos permite utilizar diferentes estrategias para ejecutarla. Por ejemplo, la tarea podría programarse para ejecutarse después de un retraso de tiempo o realizarse periódicamente ese conjunto de tareas. Entonces, esta separación, este análisis, me va a permitir tener este tipo de estrategia que, digamos, va a ser más rico cuando ya lo veamos en una pequeña práctica teórica hasta que arribemos a la parte práctica de programación. El número de hilos en el pool puede establecerse de forma heurística en función de factores como el número de CPU del sistema. Si tengo 10, digamos, core, 10 CPU, digamos, puedo jugar o poner 11 o poner menos, será la heurística de la función que haya decidido, la cantidad de memoria física y el número esperado de solicitudes de clientes concurrentes. Es decir, que si tengo que pensar en esto para una aplicación donde voy a tener, por el éxito que puede involucrar tanta cantidad de peticiones, entonces es conveniente analizar cuánto de esto, mirando los requerimientos de hardware, es decir, la arquitectura de donde puedo llegar a soportar, y eso me va a permitir tener un parámetro de, digamos, de equipamiento a comprar o tener o usar, y donde si tengo la posibilidad de escalar colocando CPU como la placa base que vimos que habían 4 procesadores en simultáneo, y estoy inicialmente
colocando uno, sé que puedo escalar poniendo 3 más, por ejemplo. Las arquitecturas del pool de hilos más sofisticadas pueden ajustar dinámicamente el número de hilos en el pool de acuerdo a los patrones de uso. Si se usa mucho, dejo pasar más hilos; si se usa poco, bueno, jugando con esa característica. Dichas arquitecturas brindan el beneficio adicional de tener un grupo más pequeño, consumiendo así menos memoria cuando la carga en el sistema es baja. La Windows API provee varias funciones relacionadas al pool de hilos, y el paquete de Java útil concurrent incluye una API para varias arquitecturas de el pool de hilos. Hilos implícitos usando fork join. En algunos lenguajes podemos usar el modelo de fork join, generando, digamos, hilos, donde particularmente en este modelo fork join, el hilo padre principal crea forks, uno o más hilos hijos, y luego espera a que los hilos terminen y se unen en un join con él, momento en el que puede recuperar y cambiar y combinar los resultados del ejemplo que di de la búsqueda de vuelos. Este modelo se caracteriza por la creación explícita de hilos, pero también se puede usar para crear hilos implícitos. Los hilos no se crean directamente durante la etapa de fork, sino que se designan tareas paralelas. Una biblioteca gestiona el número de hilos que se crean y también es responsable de asignar las tareas a los hilos. Es decir, que la preocupación de crear hilos puntualmente, donde vamos a ver la riqueza de poder usar, digamos, un desarrollo que, digamos, se ha creado a conciencia, va a ser cómo se distribuyen esas tareas. Entonces, cuando hablamos de fork join, vamos a hablar de una API de Java que está diseñada para ser utilizada con algoritmos recursivos como el de divide y vencerás, quicksort, merge sort, etc. Al implementar algoritmos de divide y vencerás usando esta biblioteca, se bifurcan tareas separadas, el paso de división asignando subconjuntos más pequeños al problema principal, como es el sentido de lo que es la recursión misma. Los algoritmos deben estar diseñados para que estas tareas separadas puedan ejecutarse simultáneamente. En algún momento, el tamaño del problema asignado a una tarea es lo suficientemente pequeño como para poder resolverlo directamente y no crear tareas adicionales, y a partir de eso se empieza a ir para arriba hasta retornar. Acá podemos ver en este pequeño pseudocódigo donde tenemos, dice, si el problema es demasiado, digamos, de pequeño, entonces resuelve el problema directamente. Si no, ¿qué hace? Crea una subtarea 1 y una subtarea 2. En el subtarea 1, ¿qué hace? Un fork, lo divide y genera una nueva tarea del subconjunto del problema. Y hace lo mismo para la tarea 2. Y bueno, se vuelve a invocar a sí mismo y después entrega el resultado 1 de haber reunido todo lo que es la tarea 1, lo que encontró como resultado y como resultado de la tarea 2, y de esa manera prosigue la ejecución del código. Eh, los hilos, qué miedo. Recién estoy leyendo lo que están diciendo porque estoy con pantallas limitadas, así que bueno, disculpen. Y acá veo que se han logueado algunos más que fui dando el permiso. Bien, y ya casi terminando con estos ejemplos, y para dejar en las puertas de empezar a hablar de sistemas distribuidos, vamos a decir que los hilos implícitos en OpenMP. Si ustedes prestan atención en lo que es OpenMP en diapositivas anteriores, sabrán de qué estamos hablando, porque estamos hablando ya
en los umbrales de lo que es la cuestión distribuida. OpenMP es un conjunto de directivas de compilación, así como una API para programas escritos en C, en C++ o en Fortran, que proporcionan soporte para programación paralela en entornos de memoria compartida, ¿no? Recuerden las arquitecturas de las memorias compartidas, teníamos varios cores que compartían un base de datos, ¿no? Acá estamos hablando que OpenMP me permite el uso a través de una API. OpenMP identifica regiones paralelas como bloques de código que pueden ejecutarse en paralelo. Entonces ve este código, esto en paralelo. Los desarrolladores de aplicaciones insertan directivas de compilación en su código en regiones paralelas y estas directivas incluyen a la biblioteca de tiempo de ejecución de OpenMP para ejecutar una región en paralelo. Es decir, que si ustedes tienen un pedazo de código que creen que se puede ejecutar en paralelo, entonces le pondrán un cartelito ejecutar en paralelo. Esa partecita es la que hace referencia a esto que acabo de decir. Dice que el siguiente programa se ilustra una directiva del compilador sobre la región paralela que contiene una instrucción printf. Cuando OpenMP encuentra la directiva, ¿no? Cardinal, pragma o mp paralel, entonces quiere decir que esto lo dispara, digamos, y crea tantos hilos como core haya en el sistema. Entonces, si hay 3 cores, en los 3 estarán los 4, etcétera, ¿no? Pero acá ya estamos introduciéndonos a el tema del concepto de MP, de OpenMP. Entonces, la última diapositiva, que es esta, habla de que para un sistema de doble core se crean 2 hilos, para un sistema de 4 core, 4 hilos, para 8 hilos. Todos los hilos ejecutan simultáneamente la región paralela y a medida que cada hilo sale de dicha región, esto se termina. OpenMP proporciona varias directivas adicionales para ejecutar regiones en código en paralelo, incluido bucles de paralelización. Es decir, que si yo hago un bucle de un for de 0 hasta n, donde se va incrementando una unidad y donde voy sumando el contenido de la matriz o el arreglo en la posición AI más BJ, esto se disparará a todos los cores disponibles, entendiendo de que esto me va a permitir tener una performance más rápida porque va a terminar más rápido. OpenMP permite elegir entre varios niveles de paralelismo. Por ejemplo, es posible establecer el número de hilos manualmente. También permite identificar si los datos se comparten entre hilos o son privados, ¿no? Acá cuando hablamos de privado tenemos, digamos, un cierto nivel de decir, estos no se pueden tocar porque son, digamos, como una especie de región crítica. ¿Y por qué hablo de OpenMP que introduce los hilos en forma simultánea, haciendo mención que el compilador hace esta directiva para usar como soporte de programación paralela? Porque la siguiente diapositiva, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ya introduce el tema de los sistemas distribuidos. Pero para que no cargar de tanta teoría, voy a ponerle un punto a esta clase y voy a parar ahí para que ustedes puedan leer, analizar y ante cualquier duda me puedan consultar sobre lo que hemos visto hasta el momento. Y como verán, hemos pasado de la concurrencia a ver cómo se trabaja el paralelismo con distintos hilos, usando datos, y ahora usando OpenMP, que se dispara a todos los cores, dependiendo de qué tipo de instrucciones, vimos la última en un bucle, nos permite dejarnos en la puerta de los sistemas distribuidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, doy por concluida la clase.
Mientras voy a ir cortando la grabación